En agosto nos llegaba una magnífica noticia de Irán. La justicia iraní había decidido suspender el uso de la lapidación como método de ejecución. La consecuencia inmediata era que al menos 10 mujeres ya no serán ejecutadas con tal brutal método. Sin embargo, la satisfacción no pudo ser completa, porque cabe recordar que en la propuesta de reforma del Código Penal, actualmente en consideración en el Parlamento, se mantiene la posibilidad de la muerte por lapidación en determinados casos de adulterio. En cualquier caso, el problema en Irán no solo tiene que ver con la lapidación, sino con la propia existencia de la pena de muerte. Y es que la cifra de personas ejecutadas en Irán sigue siendo de las más altas del mundo. Ya se ha dicho y repito, 191 personas han sido ejecutadas este año, 317 en 2007 y solo China superando este récord. En términos generales, debemos condenar sin tapujos la persecución, encarcelación y a menudo ejecución de aquellas personas que se comprometen con la defensa y la promoción de los derechos humanos, a quienes defienden la libertad de opción sexual, así como a quienes luchan por acabar con la pena capital. Todas ellas suelen ser acusadas en Irán de llevar a cabo actividades contrarias a la seguridad nacional. Son numerosos los casos que deberíamos mencionar aquí, pero permítanme que al menos mencione uno, el del activista por derechos de las minorías Yaqub Marnehat, integrante de la etnia baluchi y director ejecutivo de la asociación juvenil Voces de Justicia, quien fue ejecutado el pasado 4 de agosto después de haber denunciado públicamente a las autoridades locales por su actitud. Gracias. Thank you. Gracias. O último deputado que fala enquanto autor de projeto de resolução, o Sr. Deputado Marcin Libic, tem minuto e tem a palavra. Panie Przewodniczący, dzisiaj mówimy o zbrodniach, których dopuszcza się Iran wobec swoich własnych obywateli. Sprawa jest o tyle inna niż wielu